exclusiva en Así Amaneció. Seguimos analizando el momento político del país con una de las figuras clave precisamente en la coyuntura, el abogado Pedro José Freile, quien fue candidato presidencial, sí, pero en los últimos meses una persona muy vinculada a la candidatura de Jan Topic. Abogado Freile, buenos días y bienvenido a Radio City. Carlos, un gusto verte, Priscila, Guillermo, amigos de Radio City, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y en realidad en este proceso electoral también estoy de candidato, de hecho estoy candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 de Pichincha en la lista 23 de Suma, en la que básicamente muchos de los miembros de Transforma participamos junto con Jan Topic. En efecto, abogado Freile, hablemos entonces de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Michelle Calvache, tras su renuncia, ha dicho: no sería responsable seguir en un proceso manchado, cito textualmente, por improvisaciones y aventureros. ¿De qué está hablando o de qué habló o a quién está intentando referirse según su criterio? La verdad no sé. Nosotros sentimos mucha pena realmente de la actitud de Michelle en este proceso y cómo se han dado las cosas hacia ella, después de que ella ha tenido y tuvo oportunidad de participar y votó efectivamente dentro de los procesos con los cuales se ha seleccionado al reemplazo de la candidatura de Yang. Pero así es la vida, lo importante es que hoy nuestro proceso Transforma y Suma tienen un binomio presidencial, Enrique Gómez y Inés Díaz. Inés Díaz la conozco de hace tiempo, porque es parte del Consejo Ejecutivo Nacional de Suma, partido que cobijó mi candidatura a la alcaldía de Quito, con quienes hemos venido trabajando, una mujer indígena de Otavalo, que además es una gestora pública con muchísima experiencia que va a sorprender a todo el mundo. Enrique, por otro lado, lo conocí dentro del proceso de Transforma, es una de las personas que inició el proceso, creo que estuvo entre los 3 o 4 primeros organizadores de la plataforma, y he tenido el gusto de trabajar con él de cerca en la elaboración de los planes de gobierno, conocer su historia personal de rescatista, de bombero, de víctima y sobreviviente de un asalto con 4 balazos, todavía creo que tiene una bala en el cuerpo el Enrique, pero creo que las cosas se han decantado como tenían que hacerse, lo hicimos de una manera en la que resolvimos el asunto haciendo un proceso de democracia rápido e inédito, que ningún partido político antiguo, siquiera desde 1979, ha intentado hacer. Y a pesar de que el esfuerzo no ha sido perfecto, hemos puesto en marcha algo innovador, como de hecho por primera vez se hace, que puede abrir más allá de los miembros de la plataforma y de quienes eran nuestros preferidos para vencer en este proceso, la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera participar. De hecho, he conocido nueva gente, hemos ganado nuevos compañeros, nuevos adherentes al proceso, y creo que, mal o bien, el proceso fue complicado, pero fue una manera de hacerlo. No necesitábamos, de hecho, hacerlo, pero se hizo, es lo importante, y va dejando una ruta nueva de cómo se pueden hacer en el futuro las cosas en democracia en el país. 8:45 de la mañana tenemos al abogado Pedro José Freile. Él es candidato a la Asamblea por el Distrito 1 de Pichincha por Suma y una de las personas más allegadas a Jan Topic. Abogado Guillermo Hidalgo lo saluda. Tengo algunas preguntas, empecemos. ¿Por qué no Michelle Calvache? Ella no estaba en una candidatura, ella no estaba inscrita todavía, ella pudo haber sido candidata. ¿Qué pasó? Esa es mi primera pregunta. De hecho, Michelle fue nuestra primera opción, la primera opción por la que hubiéramos querido. No existe un orden de sucesión, es muy importante entender. Entre los candidatos no existe el orden de sucesión, existe un orden de sucesión en el proceso político de largo plazo. El proceso político de largo plazo, en Quinto Poder y Transforma, sí teníamos unos preferidos, que no llegamos todavía a hacer un orden de sucesión. A mí me hubiera gustado que el candidato presidencial en esta ocasión, mi preferido de todos, era Juan Manuel Guzmán. Mi segundo preferido, si es que hay un orden de sucesión, era Reinaldo Calvache. El tercero es Enrique. Pero hay muchos compañeros que están en posibilidad de hacerlo. Ahora, para muchos lo obvio es que Michelle era la preferida de todos, y de hecho sí intentamos hacerlo. De hecho, la misma Michelle votó dentro del proceso de plataforma, tuvo la oportunidad de votar por ella misma, y la verdad es que entre todos los que fueron candidatos a asambleístas, voy a explicar un poco cómo funcionó, ella no tuvo tampoco una condición mayoritaria. Mi segunda pregunta, Pedro José, es el nombre que salió el fin de semana de este señor correísta, ¿se filtró? ¿Él lo filtró? ¿O cómo llegó a la prensa? Alguien lo filtró, yo creo que no fue el único nombre que se filtró, de hecho. Si tú te pero fue el más sonado, fue impresionante. Fue el más sonado, y de hecho yo tengo que decirlo personalmente, yo sí me opuse directamente, personalmente, no le conozco al señor García, pero me acuerdo el día que se cerró Teleamazonas, canal con el que tampoco tengo particularmente la mejor relación del mundo,
pero no puedo olvidarme de las razones que me llevaron a mí en su momento a estar en las calles en contra del autoritarismo. A mí lo que me mueve es el autoritarismo de cerrar un canal de televisión, el autoritarismo como el día de hoy, de cancelar el título habilitante a una empresa privada para dar un servicio como el del cable submarino. Esas son las caras y son los rostros que yo no puedo olvidar, porque son los que me mueven y mueven mi espíritu libertario, mi espíritu liberal a ponerme de pie y decir, yo no aguanto abusadores ni dictadores. Entonces, claro, el currículum de este señor, que a quien digo, no le conozco, es muy simpático, hasta físicamente podrá ser parecido a Jan, pero en realidad representa todas las cosas malas por las cuales yo estoy dispuesto a levantarme en armas en contra del orden constituido. Ok, entonces vamos a mi tercera y última pregunta por mi parte antes de darle paso a mis compañeros. ¿Ustedes no creen? Yo esperaba, y se lo decía al doctor Zavala antes de que pasáramos a su entrevista, yo esperaba que Jan saliera a las cámaras después de haber sido eliminado como candidato a la presidencia, saliera a las cámaras a decir, bueno, la persona, obviamente no podía ser usted porque usted no podía renunciar a su candidatura, la persona que va a ser y me va a relevar a mí es fulanito de tal, y desde hoy yo voy a seguir adelante, así como lo hizo el hijo de Galán en Colombia cuando puso a César Gaviria y muchos otros presidentes, María Corina, etcétera. Tal vez ustedes no fueron esclavos de este precedente que trataron de aplicar, de escoger popularmente a alguien. Tal vez eso no los llevó a cometer errores de comunicación, como por ejemplo que se filtraran nombres. Tal vez esa no era la salida esta vez. Puede ser, Guillermo. Yo creo que lo importante en todo proceso es aprender de las lecciones. En mi particular punto de vista, acuérdate que este particular proceso comenzó con mi precandidatura a la presidencia. Yo le pasé la posta a Jan y se lo pasé porque consideré que simplemente era lo que tenía que hacer. Y Jan pudo haber hecho lo mismo. Ahora, él consideró que el ejercicio ético en ese momento, y siendo el candidato, él tenía la voz para dedicar por dónde se caminaba ese proceso. Fue este proceso democrático y todos lo abrazamos, todos lo caminamos, y de este proceso todos aprendimos. Pero siento que usted no estaba muy de acuerdo. Yo hubiera preferido que Jan diga directamente, pero estuve con él y apoyé su decisión de hacerlo a través del proceso que él decidió. A final de cuentas, en eso consiste hacer estos procesos bien. O sea, puede que haya momentos en que a quien le delegas, a quien le empoderas para tomar la decisión, no haga algo exactamente como lo que tú quisieras, pero al final de cuentas es tu compañero y es tu compromiso y lo apoyas. Yo lo apoyé y, como te digo, hoy estoy contento de las lecciones que hemos aprendido, que nos fortalecen, porque esta es una campaña que tiene un Jan Topic candidato. Todos somos Jan en esta campaña, lo es de Inés, lo es de Enrique, lo es Reinaldo, lo es Juan Manuel, lo es cada uno de los candidatos asambleístas que participamos en este proceso, cada uno de los seguidores de Transforma, de Suma, del Quinto Poder, que creemos en un país que puede construirse sobre la libertad, sobre la democracia, y de eso aprendimos en esta vez también. Pedro José, buenos días, te saluda Alfredo Escobar. Con lo comentado, entendería que la idea de Suma y del propio Jan Topic es de que la imagen de él arrastra los votos hacia cualquier candidato que se establezca. En este caso, Enrique Gómez o Wilson Gómez, porque hasta en el nombre creo que la prensa ha confundido. ¿Creen que es así? ¿Y qué méritos tiene este candidato para asumir este rol tan importante de tal vez agarrar la bandera de la democracia con Suma, que era algo de lo que quedaba, y correr para la presidencia con un camino tal vez poco fructífero? Todo este trayecto ha sido el más vapuleado, yo creo que de la historia democrática. Pocas candidaturas como la de Jan desde la elección anterior han sido tan golpeadas. Y sin embargo, estamos aquí, seguimos caminando y tenemos una ventaja sobre todo el resto de candidaturas en este instante. Nosotros tenemos el outsider. Todos los demás ya son conocidos y todos son conocidos porque jalan poco, y los que jalan mucho, incluso en Carondelet, y no me tomen a mal, no estoy diciendo jalar en el sentido narcótico de la palabra, o quién sabe, pero en realidad no son más de lo que ya nos muestran en sus actitudes y capacidades políticas. No quiero denostar de nadie, pero nosotros tenemos un bombero, un héroe, un rescatista, y de hecho va a rescatar al Ecuador a partir de este proceso. Enrique es una persona que ha estado desde el inicio en Transforma haciendo las cosas en orden.
alguien que es de la confianza de Jan, que para mí es importante porque es una manera fácil de poder mantenerlo activo y con cariño dentro del proceso, más allá de que su compromiso como leccionario yo creo que se cumple en todas las circunstancias. Enrique es una persona que nos ha ayudado en cada una de las mesas de la estrategia de desarrollo nacional a poner una voz ecuánime para que podamos trabajar desde visiones políticas diferentes, que ha puesto la técnica por adelante, que conoce de procesos, que conoce de gerencia, pero que conoce también desde su perfil de psicólogo, de una manera de acercarse a la gente con dulzura. Es un tipo que realmente yo creo que tiene todo el potencial para conquistar el voto ecuatoriano, a pesar de las circunstancias de las que nos quieran poner. Yo digo, si el poder quiere seguir abusando del poder para quitarle la concesión a la familia de Jan, o quiere estorbarnos a cada uno de nosotros con todo lo que pueda, lo único que va a lograr es motivarnos más. Así que no veo la dificultad, veo la oportunidad delante de nosotros, porque Dios no nos pone obstáculos que no podamos sobrepasar. Y este es simplemente uno más. Abogado Freire, un poco para terminar esta conversación, y con todos estos acuerdos y desacuerdos que hay dentro del movimiento, ¿usted cree que Suma igual está así de sólido frente al público? No hay ningún desacuerdo dentro del movimiento. Hay una persona acompañada de un lobista que de hecho creo que de ahí le pueden haber venido malas ideas, sin caer en riesgo reputacional. O sea, yo creo que el asesor que se consiguió, un señor Mauro Terán, conocido por ser el hombre del maletín y publicado así en su ocasión por toda la prensa nacional, es un poco la voz que mal ha guiado los pasos de alguien que nosotros abrazamos, queremos y respetamos, y que hubiésemos querido que se mantenga en la papeleta como Michelle, una gran política. Michelle Calvache, una extraordinaria política. Queremos agradecer la participación del abogado Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República, actual candidato a la Asamblea Nacional y una de las piezas claves en el movimiento Suma, o en esta coalición de fuerzas de gente, para decirlo mejor, que impulsaba la candidatura de Jan Topic, pero por lo que ustedes ya conocen, ha quedado inhabilitada. Así seguimos en Así Amaneció, ya son las 8:54.